Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de conferencias de Latam Hospital. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Les comento nuevamente que esta conferencia quedará alojada en nuestro sitio, creo que la subiremos entre el jueves y el viernes, así es que ustedes la pueden revivir y también la pueden recomendar si les pareció de su agrado. Por otro lado, las personas que asistan a esta conferencia, tanto en vivo como en forma sincrónica, pueden descargar su certificado de participación a través del perfil de usuarios que está en la página. Bueno, sin más, a ver, en principio agradecer a nuestro auspiciante Merck con su sistema de agua para laboratorios y para la industria, en donde ustedes si requieren recibir información pueden hacerlo a través del link que hemos dejado en el chat. Sin más, vamos a la primera conferencia del día de hoy. La conferencia es Necesitamos una nueva estrategia de laboratorio en salud cardiovascular. En esta conferencia nos vamos a sumergir en un tema sumamente importante, la creación de laboratorios especializados en salud cardiovascular y la colaboración interdisciplinaria con las unidades clínicas. Estamos profundamente agradecidos por la participación y el apoyo de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorios y a la doctora también Teresa Arrobas Belila, quien es la destacada disertante que va a participar en esta conferencia. Esta conferencia, como otras dictadas en Latam Hospital, se plantean bajo el objetivo de brindarles una mirada interdisciplinaria de los temas a tratar. En esta particularmente se resaltarán los elementos fundamentales para establecer unidades de riesgo cardiovascular multidisciplinarias, así como la formulación de estrategias conjuntas en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Nuestra disertante, la doctora Teresa Arrobas Belila, es una destacada doctora en farmacia especializada en bioquímica clínica, cuenta con una amplia trayectoria y diversos logros, incluyendo su presidencia en la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorios, su papel como secretaria en la Sociedad Española de Arteriosclerosis y su participación en investigaciones de relevancia internacional. Su experiencia y su acreditación como experto por la Agencia de Calidad Sanitaria en Andalucía la convierte en una experta en el campo de la salud cardiovascular. Bueno, Teresa, espero haberte presentado bien y no haberme olvidado de nada. La verdad que nos gusta mucho que participen, bienvenidos, gracias a la sociedad española y gracias a vos por el tiempo que estás destinando para estar presentes en este evento. Como te decía recién, este es un evento latinoamericano, pero España es un hermano más de nuestra región, así que decidimos sumar algunas instituciones este año porque creemos que hay una sinergia muy importante entre Latinoamérica y España. Así que bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir un ratito con vosotros. Yo he vivido en Sudamérica, he estado en Chile trabajando y entonces los lazos de unión científicos y luego también afectivos pues son grandes. Cuando me propuso mi sociedad compartir una charla con vosotros, pues me pareció interesante trasladaros la estrategia que estamos diseñando en España actualmente en la formación de laboratorios multidisciplinares. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Necesitamos una nueva estrategia en salud cardiovascular? Bueno, pues a lo largo de la presentación os voy a intentar convencer de que sí la necesitamos. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad. Fijaros que casi 4 millones de muertes al año son responsables de ictus, infartos o eventos cardiovasculares y que supone el 45% de todas las muertes. Pero no solo en causas de mortalidad, sino que si miramos a los datos que disponemos en la Unión Europea, los costes que nos suponen esta patología de
cardiopatía isquémica y de ictus son más de 20.000 millones de euros al año. Y además esto supone una pérdida de productividad en el trabajo de nuestros pacientes. Y además vemos que la enfermedad cardiovascular en Europa a largo plazo sigue siendo alta en los pacientes que han tenido ya un evento cardiovascular. Fijaros que a medida que van pasando los años, las tasas de mortalidad a los 8 años después de un infarto de miocardio pueden ascender a un 65%. Si vemos todos los estudios que se han realizado a lo largo de los años, siempre se ha demostrado que el LDL cuanto más bajo mejor y que ahorraríamos muchísimo más eventos coronarios. Y debemos tener un límite de colesterol inferior a los 70 miligramos de decilitro para que nuestros pacientes se consideren que están en objetivos terapéuticos. Sabemos por las diferentes guías clínicas, nuestra última guía de referencia, que es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y Arteriosclerosis del 2019, que a medida que vamos aumentando el riesgo cardiovascular tenemos que ir descendiendo el umbral o el objetivo de LDL al que tenemos que llevar a nuestros pacientes. Siendo los pacientes de más alto riesgo, de riesgo elevado, los queremos detener en un dintel inferior a 70 o a los 55 miligramos de decilitro. Pero si nos miramos al espejo y en este estudio que muestra los datos del Eurospire de prevención secundaria, vemos que a pesar de todos los tratamientos hipolipemiantes que tenemos, solo un 32% de los pacientes logran estos objetivos según el riesgo score que se les ha estimado. Y si vemos en el estudio Santorini cómo tratamos a nuestros pacientes, fijaros aquí a la derecha que el 50% de los pacientes encuestados tenían estatinas, tratamiento farmacológico hipolipemiante en monoterapia y no llegaba al 30% aquellos que tenían una terapia combinada. Por lo que quiere decir que no estamos tratando bien a nuestros pacientes y no estamos llevándole al objetivo necesario según el riesgo de nuestros pacientes. Y sabemos la causa. Sabemos que el LDL es el responsable de la formación de la placa de ateroma. Son partículas cargadas de lípidos que se van a oxidar, van a formar la placa de ateroma y van a ser responsables del posterior infarto de miocardio o del ictus. Pero cuando vemos verdaderamente cómo estamos trabajando, este estudio que lo realizamos en mi comunidad, en Andalucía, en el sur de España, miramos los pacientes que durante un año tenían un colesterol superior a 250 y fijaos el número de pacientes que serían candidatos no solo de un tratamiento, sino de realizar un estudio de dislipemia genético o estudio de dislipemia familiar. Y al fijarnos en el porcentaje de menores, de niños con inferiores a 18 años, vemos que teníamos casi 3.800 pacientes con cifras de colesterol que tendríamos también que estudiar. Pero no solo en LDL, sino también en LPA, es otro parámetro que es una lipoproteína muy parecida a LDL, pero es muchísimo más proaterogénica. Si vemos la prevalencia de este marcador en Andalucía, vimos que casi un 30% de los pacientes que se habían realizado una determinación del LPA al menos una vez en la vida, la tenían superior al punto de corte. Por lo tanto, cuando combinamos LDL y LPA, pues al final es una bomba que puede explotar y tenemos que diagnosticar precozmente a este tipo de pacientes para que no tengamos futuros cardiópatas. Entonces, con esta situación que os he presentado, que conocemos la causa, tenemos tratamientos y estamos viendo por los diferentes estudios que no tratamos bien, necesitamos una estrategia. Ya en España se ha realizado una estrategia nacional de salud cardiovascular en el 2022 que está orientada a la promoción y a la prevención de la salud con una detección precoz desde la rehabilitación cardíaca y sobre todo lo que más me gusta es este párrafo, atención integral, multidisciplinar, coordinada y centrada en el paciente. Ahí, en este ambiente multidisciplinar, es donde nosotros os podemos ayudar. Necesitamos entonces una nueva estrategia de laboratorio también en salud cardiovascular. ¿Dónde hemos empezado? Bueno, pues en mi comunidad hemos empezado por hacer un proyecto en el cual nos hemos sentado un representante de cada sociedad científica y hemos hecho un documento de posicionamiento para ver
cómo acabamos con este mal control de esta prevención secundaria en Andalucía. Y desde nuestro laboratorio, ¿qué granito de arena podemos aportar? Bueno, pues debemos pasar de un perfil lipídico a un perfil cardiometabólico, donde valoremos el riesgo cardiovascular global que presenta este paciente y pasemos de una valoración LDL céntrica al control de otros marcadores de riesgo que están contribuyendo a esta enfermedad cardiovascular precoz. De tal manera que también desde el laboratorio podamos ayudar a hacer prevención cardiovascular, teniendo en cuenta otros marcadores como la hemoglobina glicosilada, el tipo de LDL y la LPA que os he presentado anteriormente. ¿Qué herramientas tenemos desde el laboratorio? Bueno, pues tenemos muchas herramientas informáticas, estamos en la era del Big Data, de muchos datos que guardamos en los laboratorios y lo que podemos utilizar para crear diferentes estrategias en salud cardiovascular y en realizar una detección precoz de dislipemias severas. Somos capaces, si os fijáis, de detectar y de geolocalizar aquellas zonas o poblaciones donde existe una mayor concentración de parámetros lipídicos que son más severos. Podemos poner como parámetro colesterol LDL, triglicéridos y actuar estratégicamente en aquellos centros de salud o en aquellas zonas de población donde exista mayor prevalencia. Cuando os he comentado que no debemos pasar de una estrategia LDL céntrica a valorar el riesgo cardiovascular global, es porque no todo el riesgo se debe a LDL, sino que tenemos muchísimos más marcadores que debemos tener en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes, como el colesterol no HDL, que es el responsable de todas las partículas proaterogénicas. El colesterol total menos el colesterol HDL es lo que se denomina el colesterol no HDL. ApoB, la polipoproteína B, nos va a dar cuenta del número de partículas, va a ayudarnos en los algoritmos diagnósticos y como objetivo terapéutico en pacientes, sobre todo y muy importante en prevención secundaria, y el tamaño de partículas de LDL. Quiero que lo veáis con este ejemplo. Tenemos a un paciente en el cual si tenemos un LDL incrementado, pero no tenemos incrementado no HDL y ApoB, no se incrementaría el riesgo de mortalidad o de infarto de miocardio. Pero si tratamos a este paciente y tenemos a un paciente ya con objetivos de LDL según su riesgo, pero tiene incrementado ApoB y no HDL, fijaros que puede aumentar hasta en un 20% el riesgo de mortalidad cardiovascular o hasta de un 49 o 78% de riesgo de infarto de miocardio. Pero si controlamos el LDL, pero tenemos además incrementado ApoB y no HDL, fijaros que puede incrementar hasta un 82% el riesgo de nuestros pacientes. Esto es la explicación de aquellos pacientes que han tenido un primer evento cardiovascular. Si no tratamos este riesgo cardiovascular residual, este no HDL, estas ApoBs incrementadas, estos triglicéridos y remanentes de colesterol, el riesgo del paciente puede incrementarse en un porcentaje muy elevado. Con lo cual, los objetivos terapéuticos de nuestros pacientes no solo deben ser en LDL, sino también en no HDL en función del riesgo del paciente. A mayor riesgo que tenga el paciente, objetivos de colesterol no HDL más bajo, al igual que ApoB. En un paciente que tenga un riesgo alto, debemos de optimizar el tratamiento hipolipemiante a 55 miligramos de decilitro de colesterol LDL, 85 miligramos de decilitro de no HDL y 65 miligramos de decilitro de apolipoproteína B. Y dentro de este LDL, ¿es todo el LDL igual? Bueno, pues sabemos que no, que existe un LDL, que son las LDL pequeñas y densas, que son, como su propio nombre indica, más pequeñas, más densas, penetran más fácilmente en la luz arterial y contribuyen más fácilmente a formar la placa de ateroma. Por lo tanto, no es lo mismo tener unas partículas grandes de LDL, como veis en los dibujitos de la derecha, que tener partículas muy pequeñitas de LDL, cada una con su ApoB, que podríamos asimilarlo como pequeñas canicas que están impactando continuamente con la pared arterial, que debilitarían más esa pared y la harían más susceptible a la formación de un evento.
¿Cómo podemos ayudar a cumplir estos objetivos? Bueno, pues desde el laboratorio hemos preparado un dossier en el cual se establecen una serie de algoritmos bioquímicos para establecer un diagnóstico precoz de dislipemias. ¿Y esto, pues, para qué? Pues para que si nos viene un tubo no, tenemos que ver desde el laboratorio que son pacientes que tienen un aspecto lechoso, no podemos dar en una analítica un resultado de lipemia intensa, no se puede procesar el suero, envíen nueva muestra. No, tenemos que con este paciente valorar posibles orientaciones diagnósticas, como por ejemplo una lipoproteinemia, que podría cursar con un déficit de lipoproteína lipasa, de tal manera que simplemente con una centrifugación de este suero, veis este halo de grasa en el sobrenadante, ya estamos diagnosticando a un paciente. Y no hemos invertido ningún recurso más que centrifugar el suero 24 horas. Esto es dar resultados en salud. Entonces, desde el laboratorio tenemos el deber de establecer diferentes estrategias en el control preanalítico, en el proceso analítico, pero es en el proceso posanalítico quizás donde podamos dar más soporte. Por lo tanto, para crear estos laboratorios o unidades multidisciplinares de riesgo cardiovascular, lo que necesitamos es muchas ganas de innovar y sobre todo de poder dar un valor añadido a estos resultados de laboratorio e informes analíticos, porque autoanalizadores tenemos todos los laboratorios, secuenciadores tenemos algunos, o si no podemos derivar las muestras de unos laboratorios a otros, equipos de centrifugación y sistemas de laboratorio. Por lo tanto, herramientas tenemos todos para poder llevar a cabo una unidad especializada de riesgo cardiovascular. ¿Cómo podemos comenzar? Bueno, pues a través de las analíticas y podemos emitir una serie de alertas en función de la aplicación de estos algoritmos bioquímicos en el cual podamos comunicarnos con el método solicitante. Estas alertas se incluirían como comentarios en las analíticas y facilitaríamos o un teléfono de contacto o la posibilidad de una teleconsulta digital con el laboratorio. De tal manera que los que os he comentado anteriormente, simplemente por una ultracentrifugación podamos distinguir entre una dislipemia de tipo 1 con el suero sobrenadante en pico de flauta o una dislipemia tipo 5 con VLDL en el sobrenadante. Alertas, por ejemplo, de este tipo. Ante un paciente que tiene una hipertrigliceridemia de unos 4.500 miligramos de decilitro, tenemos que alertar de que esa hipertrigliceridemia es grave y que ese paciente puede tener un déficit de lipoproteína lipasa. Que contacte con nosotros y que nos llame y que vamos a verificar verdaderamente si esa hipertrigliceridemia es persistente. O resultados compatibles con una dislipemia diabética en el cual la analítica presenta triglicéridos incrementados, colesterol HDL bajo o presencia de partículas LDL pequeñas y densas y, ¿por qué no?, recomendar la derivación a un hospital de día de diabetes si tenemos una hemoglobina glicada pues muy descompensada. En aquellos pacientes en los que existan unas dislipemias severas y persistentes, pues ¿por qué no decirle al médico y al paciente que hacerle partícipe de sus resultados? En el que el paciente presenta una dislipemia severa, que se recomienda que contacte con una unidad de lípidos pues para ver si existe una orientación diagnóstica o no de hipercolesterolemia familiar o descartar alguna causa secundaria y que contacte con nosotros. El contacto telefónico es bastante fluido, incluso con el paciente delante se le puede preguntar por antecedentes familiares, si se está tomando o no el tratamiento. Pero otra opción que hemos habilitado recientemente es la teleconsulta digital, en el cual el médico solicitante nos realiza una teleconsulta en el cual están establecidos estos criterios diagnósticos y nosotros tenemos que responderle en un plazo de 24 o 48 horas. Nos pueden preguntar sobre una hipercolesterolemia familiar, una hiperquilomicronemia, hipertrigliceridemia, es decir, todos los tipos de dislipemia y le damos una orientación de los datos mínimos que nosotros necesitaríamos para resolver una teleconsulta. Por ejemplo, en hipercolesterolemia familiar, pues la tabla de los criterios de la red de clínicas holandesas, la justificación clínica, si tiene tratamiento o no,
factores de riesgo que acompaña el paciente y antecedentes familiares o personales. Nos van llegando las diferentes teleconsultas y nosotros podemos responder con no procede si es una teleconsulta que no sea para el laboratorio, darle el alta si nosotros solucionamos la teleconsulta en el momento, realizar un seguimiento si tenemos que hacer una comprobación de esa dislipemia o si es una dislipemia muy severa, lo citamos directamente en las consultas de las diferentes especialidades. Y trabajamos de esta manera. Desde el laboratorio estamos validando y emitimos una alerta, excluimos las causas secundarias, ampliamos parámetros analíticos para ver si hay una disfunción hepática, pues ver cómo están esas transaminasas o si el paciente pues, puede ser consumidor de alcohol. Le orientamos al tipo de dislipemia y cuando vemos que hay una dislipemia muy severa y que puede haber existencia de agregación familiar, derivamos desde el laboratorio a las diferentes consultas. A la consulta de endocrinología, si hay glicadas por encima de 9,3 y LDL superiores a 70, a la consulta de medicina interna a pacientes con 6 puntos o hipertrigliceridemia muy severa, o a pacientes de cardiología en pacientes de prevención secundaria que no cumplen objetivos terapéuticos. Y estos algoritmos son los que nos van a ayudar a identificar precozmente este tipo de pacientes. Tanto en niños como en adultos, si tenemos un valor crítico de que en una analítica se le solicita únicamente un colesterol total, el sistema informático del laboratorio va a ir ampliando pruebas automáticamente con comentarios, con recomendaciones, de tal manera que se consiga una analítica de acto único. Igual que aquí en España se intenta que cuando venga un paciente a un preoperatorio se le realice una radiografía, se le realice una analítica y se le realice un electro. Nosotros queremos también una analítica de acto único para no tener que volver a pinchar al paciente. De tal manera que cuando nosotros excluyamos causas secundarias, se van ampliando pruebas en diferentes cascadas y podamos decirle qué tipo de LDL tiene el paciente, si cumple objetivos o no de ApoB, si tiene una LPA o no incrementada y que pueda ver el objetivo verdadero del paciente con las diferentes recomendaciones. Lo vais a ver muy bien en este ejemplo. Paciente en prevención primaria que acude a una consulta de especializada. Le piden una analítica simplemente con colesterol y triglicéridos. Entonces el clínico dice 345 de colesterol. Vale, ¿y si tiene un colesterol HDL muy alto? ¿O qué LDL puede tener para yo estimar la potencia de estatinas que tengo que ponerle a este paciente? Entonces el laboratorio automáticamente le da toda esta batería de marcadores y vemos que este incremento de colesterol no es a expensas de un HDL alto, sino de un LDL que es 293, que no cumple objetivos ni de LDL, ni de ApoB, ni no HDL, por supuesto, pero además hemos diagnosticado que tiene una hiper-LPA. Por lo tanto, le lanzamos una alerta que este paciente presenta una dislipemia severa, además con incremento de LPA, que descartemos posibles causas secundarias, pero que muy probablemente tenga una hipercolesterolemia familiar. La historia clínica le realizamos el puntaje y le acompañamos el informe con una estimación del riesgo con esta calculadora online que existe en internet de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, en el cual le vamos a decir cuál es su riesgo de hipercolesterolemia familiar a 5 y a 10 años. Y además le vamos a sugerir que este paciente debería realizarse un test genético y en la misma consulta hacerle partícipe y que nos firmara el consentimiento informado. Porque si no, luego pasa esto. Otro ejemplo, que este paciente con 500 de colesterol y 400 de triglicéridos, contactamos con él desde el laboratorio para citarle una consulta prioritaria y no pasa una semana cuando el paciente está ingresado en cardiología con cifras de colesterol muy repetidas y vemos que al final tiene un colesterol LDL de 362. La implementación de estos algoritmos, vale, lo hemos aplicado en otros laboratorios y en esta tabla podéis ver cómo incrementando parámetros analíticos se da muchísima más información. El primer hospital que lo implementamos y lo pilotamos fue en el hospital de Huelva como hospital colaborador y fijaros que en el primer año se ampliaron las 17.000
determinaciones de colesterol no HDL, 794 pacientes con LPA, de los cuales un 32% presentaba una hiper-LPA, parámetros que antes no se hacían y ahora les ayudan a diagnosticar el riesgo de los pacientes. Lo mismo con el proyecto Ariane, en el cual todos estos algoritmos para la detección precoz de hipercolesterolemia familiar se instauraron en 26 centros de toda España en el proyecto Ariane, que yo lideré y coordiné, y todos estos pacientes han sido rescatados de sus casas y les hemos llamado por teléfono, les hemos citado una consulta, les hemos hecho un estudio genético a ellos y posteriormente con el proyecto Ariane Plus a todos sus familiares. Pero no todo es hipercolesterolemia. Cuando os he dicho antes que debemos de pasar de una visión de un riesgo cardiovascular a un riesgo cardiovascular más global, desde un punto de vista cardiometabólico. La hemoglobina glicosilada juega un papel muy importante en la dislipemia aterogénica. Por lo tanto, en este paciente que tiene una hemoglobina glicada de 10, que tiene unos triglicéridos de 600, un colesterol de HDL bajo, se cumplen los diferentes criterios de este algoritmo de dislipemia aterogénica. Por lo tanto, se lanza automáticamente un mensaje en la analítica que identifica este tipo de pacientes y se le pone un comentario que se le recomienda la derivación al hospital de día de diabetes. Para que veáis cómo queda este comentario, este paciente presenta un valor incrementado de hemoglobina glicosilada y colesterol LDL. Se recomienda una interconsulta porque presenta una tríada lipídica aterogénica y, lo más importante, ¿cuál es el objetivo terapéutico de este paciente diabético? Este paciente, que tiene un LDL en 142, por esta dislipemia aterogénica y por esta glicada debe tener un objetivo de LDL en 70 o en 55, es decir, la mitad de lo que presenta. Y hasta ahora no se está cumpliendo. Porque los triglicéridos siempre los hemos tenido un poco abandonados en el riesgo cardiovascular, siempre hemos pensado, bueno, los triglicéridos producen pancreatitis, son secundarios a consumo de alcohol, a consumo de grasas, pero hoy en día se ha visto que tienen un papel muy importante en la caracterización del riesgo cardiovascular residual. Por lo tanto, es muy importante caracterizar el tipo de hipertrigliceridemia, si es severa, si es grave, o valorar la cantidad de ApoE, apolipoproteína, que acompaña a los triglicéridos para ver si está incrementado o no este riesgo cardiovascular residual. Lo mismo en HDL. HDL siempre hemos pensado tener el colesterol HDL alto es protector. Bueno, pues puede ser protector o no, porque encontramos a veces pacientes con HDL muy elevados y que tienen eventos recurrentes, con lo cual tenemos que valorar la calidad de ese HDL en función de sus diferentes apolipoproteínas y sobre todo en aquellos pacientes que tienen el HDL bajo, que presentan hipoalfas, lipoproteinemias, pues estar muy atento a su riesgo cardiovascular. Y la combinación de todos los parámetros podemos incluirlo como todo en un cajón desastre y con diferentes cocientes y diferentes algoritmos nos ayudan a caracterizar diferentes dislipemias. Por ejemplo, para caracterizar una disbetalipoproteinemia, pues tenemos diferentes algoritmos diagnósticos que podemos insertar automáticamente en las analíticas y que cuando salten al analista de laboratorio nos sale como un mensajito en el cual debemos de revisar la historia de este paciente, ver si tenemos que centrifugar ese suero, ver si tenemos que hacer un estudio genético, al igual que en las hiperquilomicronemias, patologías que ambas tienen una prevalencia más baja. Las disbetalipoproteinemias pues es una prevalencia de 1 cada 300.000 y las hiperquilomicronemias de 1 entre 1 millón. Pero luego cuando tú las buscas salen y la prevalencia es un poquito más elevada. De tal manera que combinando estos parámetros simplemente el analista puede detectar precozmente estas dislipemias tan severas. Y como os he comentado, simplemente tomando un suero,
le ponemos una solución de densidad 1006, centrifugamos. Si veis este halo, pues este halo, sin necesidad de todavía realizar una determinación, ya nos está confirmando que hay una sospecha de una disbeta. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues hemos participado también en este algoritmo diagnóstico nuevo para... Ahora sospechamos, debemos solicitar isoformas de ApoE2 para ver y para confirmar si existe una alteración genética en esta apolipoproteína. Fijaros que este cociente tiene una sensibilidad del 100% en las tres cohortes que estudiamos y una especificidad también bastante elevada. Implementar estos algoritmos en los sistemas de laboratorio es muy sencillo. Es simplemente combinar diferentes parámetros y cuando sea positivo le sale una alerta al analista. En este caso, este paciente que presentaba una hiperquilomicronemia familiar fue un paciente en el cual no parecía que fuera esta sospecha. Y fijaros cómo podríamos haber entregado la analítica si no hubiéramos actuado, ¿no? Paciente con un colesterol, bueno, un poquito incrementado, con unos triglicéridos de 1900 y con un LDL que no podíamos determinar por una lipemia intensa. Entonces, al igual que para la cohorte de hipercolesterolemia familiar tenemos la escala de puntos de la guía holandesa, para las hipertrigliceridemias tenemos la escala de Moulin, en el cual vamos sumando y restando puntos en función de las patologías o de los diferentes ítems y valoramos para hacer posteriormente un estudio genético si procede o no. Con este algoritmo podemos ver en este tipo de pacientes, tras una ultracentrifugación, un paso previo a realizar el estudio genético. Sabéis que los estudios genéticos son bastante costosos, entonces cuanto más pruebas y confirmaciones bioquímicas realicemos, más coste efectivo va a ser nuestra solicitud de los diferentes estudios genéticos. Y en este tipo de patologías que pueden ser por un déficit de lipoproteína lipasa o porque haya autoanticuerpos que también vayan a hacer que esta lipoproteína lipasa funcione más lentamente, es muy rentable realizar estudios porque son pacientes que pueden tener como 9 o 10 pancreatitis al año. Si nosotros somos capaces de instaurar un tratamiento farmacológico, un fármaco biológico que disminuya esos procesos pancreáticos y esos ingresos en el hospital, fijaos lo que estamos consiguiendo. En este paciente que os he mostrado antes, pues casualmente encontramos una variación en homocigosis en ApoA5 y fue una detección totalmente diagnosticada desde el laboratorio. ¿Qué más tenemos que buscar y qué más podemos ayudar para este perfil de riesgo cardiovascular global, no solo en parámetros lipídicos? Bueno, pues tenemos que valorar cómo está este estado inflamatorio, cómo está esta PCR ultrasensible, cómo están los marcadores de coagulación, cómo están los triglicéridos para valorar ese riesgo cardiovascular residual y LPA y sobre todo la hemoglobina glicosilada para el riesgo cardiometabólico. Porque este riesgo cardiovascular residual produce unos marcadores que se llaman remanentes de colesterol. Se vio en el estudio Copenhague que una concentración elevada de estos remanentes estaban presentes en los pacientes con infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica e ictus. Y que cuando reclasificaban a la cohorte de los pacientes del estudio Copenhague en función de los remanentes, en aquellos pacientes que había habido un infarto de miocardio servían como factor para reclasificar. ¿Qué necesitamos entonces para caracterizar a nuestros pacientes? Bueno, pues nos pusimos de acuerdo diferentes sociedades científicas españolas, casi 16, para valorar cuál tenía que ser el perfil lipídico mínimo que se tenía que hacer a un paciente en atención primaria. Lo tenéis disponible en diferentes sociedades, en diferentes revistas españolas. ¿Y a qué consenso llegamos? Bueno,
llegamos al consenso de que a cualquier paciente debemos hacerle un panel lipídico en el que se incluya colesterol total, triglicéridos HDL, LDL, colesterol no HDL, y muy importante porque por las nuevas guías clínicas de salud cardiovascular de la Sociedad Europea, el colesterol no HDL es el que se utiliza para valorar el score de los pacientes, y LPA al menos una vez en la vida. Y en aquellos pacientes con una hipertrigliceridemia moderada, calcular además apolipoproteína B para ver cómo están estas lipoproteínas residuales y sobre todo establecer una serie de alertas de laboratorio. Establecimos una serie además de recomendaciones establecidas en 8 puntos, en el cual se establecen valores de referencia, cuándo se tienen que determinar los diferentes parámetros, cuándo se tiene que determinar lipoproteína A, si tiene que haber ayuno, si no ayuno. Y aquí en este enlace tenéis para descargaros el código QR de este libro de algoritmo bioquímico por si queréis instaurarlo en vuestros laboratorios. Tenéis mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter para cualquier duda o aclaración que necesitéis. Muchísimas gracias por la atención. Os he querido dar una visión bastante global y sí me gustaría que ahora en el debate o en las preguntas pues me comentarais cómo estáis trabajando vosotros y en qué podemos colaborar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, excelente, Teresa. Muy interesante lo que nos has contado. Un poco, digamos, para entender, no sé si ustedes tienen algún tipo de sinergia con instituciones de Latinoamérica, si reciben muestras, por ejemplo, para hacer estudios genéticos o algún tipo de teleconsulta. Actualmente nosotros en España formamos parte los laboratorios de una red que es la Sociedad Española de Arteriosclerosis con diferentes unidades de lípidos en las diferentes provincias. Y compartimos diagnóstico genético, ultracentrifugaciones y somos referencia de diferentes patologías. Entonces, por ejemplo, las hiperquilomicronemias y sobre todo las centramos en Málaga. Las disbetalipoproteinemias están más accesibles a otros laboratorios y las hipercolesterolemias familiares normalmente las externalizamos a un laboratorio central privado y enviamos las muestras y nos dan los informes. Con respecto al envío de muestras de otros países, me consta que se reciben. Hay que establecer una serie de normas para el envío y sobre todo de condiciones preanalíticas y sí se podrían realizar. Perfecto, que son más test de características de biología molecular, Sí. los que procesan así. Ok, Exacto. fantástico. Bueno, se están preguntando también el tema de la toma de muestras para hacer el perfil lipídico, si vos considerás que aún es necesario las 12 horas de ayuno. Es la pregunta que siempre nos queda duda. Mira, os voy a decir lo que dicen las guías y luego os voy a decir mi opinión como experta. Las guías nos dicen que para un análisis rutinario básico no es necesario ayuno porque así se ve o se manifiesta más el estado postpandrial y el estado de hipertrigliceridemia o riesgo residual del paciente. Lo que pasa es que cuando esa hipertrigliceridemia es ya severa o moderada, hay que volver a pinchar al paciente en ayunas de 12 horas para verificar si verdaderamente esa hipertrigliceridemia se mantiene. Entonces es como una estrategia en 2 pasos en el que tenemos que volver a pinchar al paciente y perdemos tiempo. Mi opinión es que en la mayoría de las analíticas los pacientes vienen en ayunas porque se hacen un perfil lipídico, casi siempre va acompañado de un perfil bioquímico en el cual se valora la glucemia y si se puede hacer un perfil en ayunas, estamos dejando de perder tiempo, ¿vale? Es verdad que siempre ante una dislipemia muy severa o ante una hipertrigliceridemia muy severa hay que confirmar varias veces, pero ya estaríamos confirmando, ya no estaríamos
pidiendo otra muestra para diagnosticar a ver si esta hipertrigliceridemia es mantenida. Yo soy partidaria de ayuno. 8 o 12 horas. 12 horas, vamos, entre 12 y 8, mejor ser más estrictos. Ok, perfecto. Bueno, otra consulta que nos hacen con respecto a los triglicéridos y los anticonceptivos. Si vos considerás que aumenta el riesgo cardiovascular la toma de conceptivos o los dispositivos que hay actualmente de liberación de hormonas. Bueno, ya se sabe, está demostrado que producen una dislipemia transitoria con incremento de dislipemia mixta, ¿vale? Incremento de LDL y triglicéridos, pero se aumenta el riesgo si existe otro factor de riesgo. Es decir, se van potenciando. Es decir, si el paciente que toma anticonceptivos es fumador, es obeso, es hipertenso, todo va sumando y va Ajá. contribuyendo a aumentar ese riesgo cardiovascular global. Cuando se dejan los anticonceptivos, la dislipemia mixta suele remitir. Excelente. Bueno, también nos haces una pregunta, bueno, agradecen tu disertación y te consultan si realizan actividad enzimática de LPL para definir el déficit. Sí, en la Universidad de Málaga lo realizamos. Se hace con la actividad, con el test de heparina. Se toma sangre de un paciente en un brazo, se inyecta heparina una dosis de heparina muy bajita en función del peso y se extrae en el otro brazo el segundo vial, se congela y se ve la actividad pre y post heparina. Perfecto. Eso es una parte para valorar la actividad. Otra parte más costosa sería valorar si hay una alteración genética y valorar los genes que están contribuyendo a ese funcionamiento bueno o malo de la lipoproteína lipasa, o también determinar la POC2 y la POC3, que son las apolipoproteínas que activan o inhiben la lipoproteína lipasa, que eso es más accesible a los laboratorios. Bueno, acá nos preguntan más sobre la implementación, nos preguntan cuáles son los desafíos más importantes que identificaste en términos de coordinación entre diferentes áreas profesionales de la salud en la creación de estas unidades de riesgo cardiovascular. Pues mira, toda esta colaboración surgió de los médicos de primaria que me llamaban por teléfono cuando yo le ponía algún comentario en las analíticas y me dijeron que si podían seguir llamándome, que si podían tener un referente para consultar. Entonces fue un poco a demanda de ellos y se sentían pues formados y fuimos potenciándolo. Luego, en el hospital decidí llamar a la puerta de los diferentes jefes de servicio y formar una unidad de riesgo cardiovascular en el hospital multidisciplinar. Entonces nos reunimos una serie de sesiones al año donde discutimos protocolos, procedimientos, proyectos de investigación, sesiones clínicas y nos coordinamos en las diferentes estrategias asistenciales. Bueno, otra pregunta dice, bueno, ¿cuál es el papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la evolución de los laboratorios especializados en salud cardiovascular? Pues yo creo que tenemos mucho por hacer y tenemos mucho potencial, porque tenemos una gran cantidad de datos que no estamos utilizando y no estamos explotando. No sé si recordáis en las primeras diapositivas los datos de geolocalización, de ver qué zonas, fijaros, para un sistema de salud, poder saber qué zonas de vuestras áreas hospitalarias tienen mayor prevalencia o menos de infarto, mayor prevalencia de LDL elevados. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en un sistema en pacientes de la ruta del síndrome coronario agudo, de aquellos pacientes que han tenido un infarto en el hospital y no se hace una analítica de control a los 3 meses o al año. El sistema informático de laboratorio nos va a enviar un correo electrónico en el cual nosotros veamos que ese paciente se ha perdido, que no está en seguimiento. Y nosotros enviamos a su móvil una analítica mediante un programa que se llama Mercurio. El paciente desde su móvil se descarga la analítica, va al centro de salud y entonces nosotros la chequeamos. Son estrategias informáticas y de coordinación entre diferentes sistemas asistenciales que pueden hacer verdadera prevención cardiovascular.
O sea, ustedes hacen el seguimiento del paciente, generan la orden, se la envían para que pueda hacerse el estudio Sí, y ya incluso automáticamente les reciben ustedes la analítica de este paciente. de este paciente. Incluso, por ejemplo, para estudios de segregación familiar, también utilizamos esta herramienta de enviar al móvil de los familiares. El caso índice, con previo consentimiento informado, nos da los móviles de sus familiares afectos, le enviamos la analítica a sus casas y ellos van a su centro de salud y nosotros luego chequeamos esas analíticas. Entonces, se Excelente nos aplicación. ahorra una consulta, se ahorra una lista de espera y ya cuando llegan a la consulta de dislipemias genéticas ya tienen la analítica hecha y la solicitud encima de la mesa para hacerle un estudio genético de segregación familiar. Qué Esto bueno. requiere mucho, esto que parece tan fácil cuando se cuenta, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha inversión de tiempo y sobre todo recursos humanos. Si Claro, no pero hay me buen imagino que equipo, debe ser la inercia, digamos, la puesta a punto inicial, ¿no? Porque después digamos, va funcionando el sistema, ¿o no? bueno, pero cada vez van saliendo pacientes O nuevos. todavía no es tan artificial la inteligencia. Sí, pero nosotros cuando vamos validando diariamente, todos los días salen pacientes nuevos, entonces todos los días hay que llamar al paciente, preguntarle, citarle, sacarle sangre, o sea que hay cosas que están automatizadas, pero el ojo clínico que tenemos los analistas de laboratorio Obvio, todavía hay que, obvio, sí, hay sí. que seguir potenciando. Bienvenido sea, ¿no? Que necesiten de nuestro ojo todavía. Sí. Bueno, nos preguntan cómo podría implementar esta estrategia en su hospital, ¿no? Y por dónde empezar en la implementación. Mm. Pues yo creo que lo más fácil sería en que empezarais a insertar estas alertas que nos recomiendan las sociedades europeas y en el documento que os he colgado. Estas alertas para que el paciente lea en su analítica que tiene una dislipemia grave y se preocupe, porque el problema principal de la enfermedad cardiovascular es la poca adherencia al tratamiento farmacológico y a tener una pastilla de por vida. Esa alerta en que el médico peticionario lo vea, el paciente lo vea, creo que es esencial. Y luego, pues posteriormente, en función de los recursos de cada laboratorio, ir más allá, ¿no? Ir a dar resultados en salud, resultados genéticos, informes personalizados según el riesgo del paciente y formar unidades multidisciplinares, ir de la mano de los clínicos y de ahí atención primaria. Formar un triángulo en el cual el laboratorio sirva de nexo de unión entre primaria y especializada para detectar aquellos casos que son tan severos que no pueden esperar una vía normal. Excelente. Y te pregunto para el caso que nos escuche algún paciente y no profesional de la salud, ¿no? ¿Qué consecuencia podés ver en la toma de medicamentos en forma no continua, ¿no? En función de esto que vos me decís. Que no te haya continuidad. Muchas veces los pacientes cuando tienen que tomar una medicación crónica eh, son un poco reacios, ¿no? A tener continuidad. Algunos medicamentos saben que los tienen que tomar sí o sí, pero hay veces que con el control de lípidos se piensa que la toma esporádica eh, puede resolver los niveles de colesterol. ¿Qué podés decirle a ellos con este tema de la regulación de la toma de medicamentos? Eh, a ver, la terapia hipolipemiante lo que hace es disminuir la concentración de colesterol en nuestras arterias. Si interrumpimos esta terapia, lo que vamos a hacer es este colesterol sobrante que nuestro hígado no es capaz de depurar y de destruir, se vaya a seguir acumulando en nuestras carótidas de tal manera o en nuestras coronarias, de tal manera que si la coronaria es así, se vaya destruyendo hasta que se cierre totalmente y deje de regar ese tejido, que es lo que provoca un síndrome coronario agudo o un ictus. Entonces, la persona que tiene hipercolesterolemia familiar, tiene hipercolesterolemia familiar desde que nace, con lo cual un paciente con 30 años lleva 30 años acumulando colesterol en sus arterias. Y es importante que el paciente sea consciente de eso porque
esta misma mañana hemos llamado a un paciente y nos ha dicho, esto es familiar, ¿no? Como es familiar, pues no me lo tomo porque no tiene remedio, tal. Y le hemos dicho, no, al revés, como es familiar, usted tiene que ser muchísimo más cumplidor que otro paciente que no tenga este diagnóstico. Y muchas veces tienes que hacer labor de coach, ¿no? Con los pacientes, de motivarlos, porque en el fondo el colesterol no duele hasta que tienes un evento. No es como una gota, Totalmente. no es como una rodilla, entonces como no duele, eh, cuesta mucho lograr la adherencia en estos pacientes. Entonces yo creo que hay que colaborar con asociaciones de pacientes en ver el riesgo, en enseñarle que es una arteria llena de colesterol, en transmitirle la importancia de que son enfermedades familiares y que se puede evitar infartos. Y creo que es importante que también el laboratorio esté incluido en estas estrategias. Excelente. Bueno, Teresa, te súper agradecemos. A ver, perdón, porque acá veo que hay algo más. Ahí sí, hay un par de consultas o comentarios. Dice, cada vez se ven más niños con valores de colesterol y TG altos, triglicéridos altos, debido a la alimentación. ¿A ellos se los debe seguir solo con estos valores o corresponde también dosarles HDL y LDL periódicamente? Sí, mira, los puntos de corte para los niños, criterio de iniciar un estudio es LDL superior a 190 si no conocemos otros factores de riesgo. Si ya tienen padres con hipercolesterolemia, el Dintel baja a 160. Y si ya tienen los padres diagnóstico genético, el Dintel baja a 130. Con lo cual, en aquellos niños con un poquito de sobrepeso, un poquito de hipertensión, o simplemente LDL por encima entre 160 y 190, es importante realizar sobre todo intervenciones dietéticas, que es lo que se hace hasta los 8 o 10 años que inicia el tratamiento de estatina, pero sí, la respuesta es un perfil lipídico completo a los niños. Ujú. Y bueno, otras consultas nos dice, soy bioquímica y veo que pacientes que toman medicación tienen aumento de CPK. ¿Qué pasa con esos pacientes que deben suspender la medicación o pacientes que tienen una enfermedad hepática y tampoco pueden tomarla? Bueno, como sabéis, las estatinas a veces producen, las estatinas hay de dos tipos. Entre estos pacientes que tienen un incremento de CPK o de transaminasas, se pueden pasar a otro tipo de estatinas, bajar la dosis de estatinas o combinarlas con ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción intestinal, o un tercer escalón, que son los inhibidores de PCSK9, que creo que están disponibles también en Sudamérica actualmente, que son tratamientos inyectables y que una de las indicaciones es para pacientes que son intolerantes a estatinas. Son terapias inyectables cada 15 días o meses o el que se acaba de aprobar actualmente, que es un pinchazo cada 6 meses, que es una terapia bastante innovadora. Y yo siempre digo que es mejor tomar media pastillita de estatina un día sí, un día no, que no tomar nada. Pero bueno, en este tipo de pacientes deberían, desde el laboratorio, quizá podría hacerse una sugerencia de remitir a unidad de medicina interna por incremento de transaminasa o incremento de CPK y reevaluar el tratamiento farmacológico, por ejemplo. Bueno, también nos preguntan con respecto a la consulta anterior, nos preguntan cuáles son los valores normales para niños menores de 12 años. ¿Es igual al de adultos? No, lo he comentado anteriormente. Ante un niño con una colesterol total de 220, ya deberíamos empezar a estudiar, por lo menos en medidas higiénico-dietéticas. Y los puntos de corte menores de 18 años, 130, 160 o 190, en función de si hay eh, estudios en la familia o no. Ok, fantástico. Bueno, creo que hemos respondido todas las consultas que surgieron por aquí, por el chat de WhatsApp. Les recordamos a todos que tenemos un chat de WhatsApp para estén conectados y si hay alguna consulta que quieran hacerle a la doctora eh, Belila nos indican y se la transmitimos. Así que muchísimas gracias, Teresa, por el tiempo que nos dedicaste. Has sido súper clara en transmitir
el contenido importante que tiene para toda la comunidad, ¿no? El tema de la salud cardiovascular, en tanto a la calidad de vida del paciente y en tanto a los costos de salud, ¿no? Al costo sanitario que previniendo algunos temas podemos evitar. Muchísimas gracias a vos y a la sociedad. Así A que vosotros. Hasta fantástico. pronto. Bueno, hasta pronto. A la audiencia les decimos que a las 15 horas de Argentina vamos a tener la próxima conferencia, que en este caso va a estar vinculada también al área de cardiología y está llamada Construcción del perfil lipídico para el diagnóstico de dislipemias en el laboratorio. Va a estar a cargo de la doctora Gabriela Berga, así que los esperamos a todos a las 15 horas. Si nos escribieron, pueden hacerlo a través de la página y verla en vivo o posterior. Ya a finales de esta semana va a estar toda la información subida a la página para que puedan vivir o revivir las conferencias. Muchísimas gracias y nos vemos a las 15 horas de Argentina. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.